Hola, mi nombre es Wilmer Cuervo, soy director nacional del curso de Bioquímica Metabólica y a continuación vamos a dar la charla de la segunda jornada de B-Learning. Recordemos que en la primera jornada de B-Learning vimos el tema de biomoléculas. En este momento vamos a explorar el tema complementario que son las vías metabólicas. Es importante aclararles que esta presentación ya fue socializada a cada uno de los tutores virtuales a nivel nacional, por tanto no es necesario que ustedes tomen apuntes. Si lo creen necesario pueden hacerlo. Esta presentación puede ser socializada una vez se termine a cada uno de los grupos de trabajo. Entonces vamos a empezar a hablar un poco del metabolismo. El metabolismo funciona muy parecido a la maquinaria de un reloj, donde cada una de estas ruedas me va a significar una vía metabólica, que se va a complementar con muchas otras vías para que todo el mecanismo funcione. Y el mecanismo funciona siempre, en todo momento y de manera continua se están dando dos tipos de reacciones que vamos a explorar. Las vías catabólicas o el catabolismo, que básicamente hace referencia a todas las reacciones de rompimiento, de ahí el prefijo cata, quiere decir rompimiento, y las vías anabólicas o reacciones de anabolismo, quiere decir síntesis. Todas estas vías son por el medio de las cuales moléculas más pequeñas se convierten en moléculas más grandes o macromoléculas. Es importante que ustedes tengan en cuenta que en las vías de rompimiento, es decir, las catabólicas, siempre se libera energía, calor, gases y sobre todo esta molécula energética muy importante que se llama el ATP, asimismo como otras sustancias supremamente importantes como los cofactores que ya vamos a ver para qué sirven, mientras que en las vías anabólicas únicamente se utiliza o se gasta energía para poder sintetizar moléculas más grandes. Existen también otras reacciones que se llaman anfibólicas, que son vías en las cuales se gasta y se gana energía al mismo tiempo. Más adelante vamos a ver cuáles son. Casi siempre estas reacciones se llevan a cabo a nivel celular, por eso la gran mayoría de ellas voy a explicar en qué tejido, ya sea vegetal o animal, se lleva a cabo. Como el centro del estudio de este curso es el eje suelo-planta-animal, vamos a empezar a explorar de qué manera hay vías metabólicas o reacciones bioquímicas desde el suelo, luego en la planta y posteriormente en el animal, y de qué manera el suelo es la base para formar unos minerales que luego a su vez van a servir para formar moléculas en la planta y posteriormente esas moléculas de la planta van a ser utilizadas por animales. En el caso del suelo, básicamente nosotros vamos a contar con un material primario, material parental, ¿cierto?, que va a dar origen por medio de unos procesos de meteorismo a unos sedimentos y posteriormente esos sedimentos van a generar básicamente para nuestra área de interés unos elementos minerales. Listo, ya vamos a ver en qué manera están. Pero a modo global, la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera son los elementos que están interactuando para que se dé un ciclaje de nutrientes. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno. El nitrógeno está en los animales, en las plantas e incluso en el suelo. La diferencia es la manera en la que está. Por ejemplo, cuando un animal defeca, esa materia fecal tiene nitrógeno, pero está de una manera tal que no puede ser tomada directamente por las plantas. De tal manera que algunas bacterias presentes en el suelo generan procesos de nitrificación o de desnitrificación. ¿Listo? Y esto nos va a permitir obtener sustancias como nitratos y nitritos que pueden ser asimilados por la planta. Estas reacciones se están llevando de manera continua y no solo en una vía. Este triángulo que ustedes ven acá es la manera como los residuos orgánicos de cualquier especie pueden convertirse por medio de esa acción de las bacterias en nitratos que pueden ser asimilados por las plantas o bien pueden ser volatilizados a la atmósfera en forma de óxido nitroso. ¿Listo? Y todo este proceso va a incluir no solo el eje suelo, sino también el eje planta, para que esos nitritos puedan ser absorbidos por las raíces, ¿cierto?, subido por los sistemas vasculares de la planta y posteriormente convertido en aminoácidos, péptidos y proteínas de la planta.
Entonces esa va a ser la principal forma en la que las plantas pueden tomar ese nitrógeno, en forma de nitritos y nitratos. Ojo que hay también algunas maneras de amonio que está presente en el suelo y que algunas bacterias nitrificantes puede convertir en nitritos y luego en nitratos. Pero de esta manera no puede ser asimilado por las plantas. Este es un poco el ciclo. Esto especialmente para especies de plantas leguminosas. Recordemos que las leguminosas tienen unos convenios, por así decirlo, en sus raíces con algunas bacterias que se llaman bacterias nitrificantes que tienen la capacidad no solo de tomar el nitrógeno orgánico de la materia fecal, sino incluso el nitrógeno que hay en la atmósfera. Esa es la gran ventaja de las leguminosas, por ejemplo como la soya, que les permite tomar ese nitrógeno atmosférico y lo convierten en nitrógeno orgánico para la planta, de allí que estas plantas tengan un alto contenido de proteína en sus hojas y en sus granos. Entonces vamos a empezar a ver primero las vías de síntesis o vías anabólicas. Y empezamos con un metabolismo que no es muy común y que se denomina metabolismo secundario. ¿Por qué se denomina metabolismo secundario? Porque produce unas sustancias que no sirven de nutrición para la planta, casi siempre sirven como defensa ante predadores, ante microorganismos e incluso ante virus y plagas. Y básicamente, para nuestro interés y el interés del curso, vamos a explorar estas tres rutas. No es necesario que se las aprendan, de hecho no las traje completas y no es necesario que se las aprendan. Sí es importante saber cada ruta de estas vías de metabolismo secundario para qué sirve. Por ejemplo, la ruta del ácido mevalónico. Básicamente me va a servir para unas sustancias tipo isoprenoides. Algunas tienen actividad nutricional, otras no, ¿cierto? Por ejemplo, los carotenoides, el maíz y todos los frutos amarillos y rojos tienen alto contenido de carotenoides. ¿Por qué es importante esto? Porque tanto el ser humano como los animales que lo contengan tienen una mayor posibilidad de sintetizar vitamina A, y en el caso, por ejemplo, de las gallinas, los huevos de las gallinas que consuman estas plantas tienen una yema del huevo más roja, por ejemplo. Segundo, la ruta del ácido chiquímico básicamente me va a formar unos aminoácidos, unos flavonoides que se consideran metabolitos secundarios, pero que también en algunas plantas les da un sabor dulce, y fenilpropanoides que son considerados factores antinutricionales. Y finalmente la ruta del acetato malonato, que me va, o también la pueden conseguir en un libro como ruta acetogénica, básicamente porque forma unas sustancias que se denominan acetogeninas y también como unos residuos algunos ácidos grasos. Entonces recordemos, la ruta del ácido mevalónico me va a generar diterpenos, esteroides y carotenoides. Eso es básicamente lo importante de acá, más que se aprendan esta ruta porque no tiene mucho sentido. La ruta del ácido chiquímico, unos flavonoides, ¿cierto? Algunos aminoácidos, pero también otros metabolitos que son tóxicos, por ejemplo los alcaloides, las antocianinas, las cumarinas, ¿ok? Puede estar presente en algunos tubérculos como la yuca, por ejemplo. Y finalmente la ruta que les comentaba, acetato malonato, que también le llaman la ruta acetogénica o la ruta de los policétidos. Básicamente me va a producir flavonoides, antroquinonas, y algunos ácidos grasos. Es importante porque ellos hacen parte de toda la reserva de grasa de las plantas. Sin embargo, hay muchos otros metabolitos que, a pesar de ser tóxicos para los animales, han resultado tener otros beneficios específicamente para el ser humano. Por ejemplo, los terpenos se han utilizado para aromaterapia y quimioterapia. Por ejemplo, los alcaloides, que para un consumo de un animal digamos que no le genera ningún aporte nutricional y de hecho tiene algunos efectos negativos, pero para la investigación de la malaria algunos extractos han sido probados, incluso como un anestésico, lo mismo que otros como sustancias derivadas de plantas para esteroides, para calmantes, ¿cierto? Antiirritantes y para procesos de desinflamación.
¿Ok? Entonces aquí tenemos como el proceso general de una planta, el que nosotros siempre conocimos, en donde ellas toman CO2 y devuelven oxígeno. Sin embargo, esto es un poco más complejo y en realidad funciona más o menos como lo ven ustedes acá. Parece difícil, pero lo vamos a desglosar. Lo importante de esto es que ustedes comprendan que aparte de las vías anabólicas y catabólicas, hay un metabolismo aparte, ¿cierto?, que me genera unas sustancias que no le sirven a la planta para nutrirse, sino para defenderse. Ese es el metabolismo secundario. Y de esta forma, aquí tenemos un esquemita que nos explica más o menos de qué manera funciona el metabolismo secundario y dónde está, si lo pudiéramos llamar, metabolismo primario, donde se van a producir en la planta las principales biomoléculas, proteínas, lípidos y carbohidratos. Sin embargo, todo esto depende de un proceso vital que se llama la respiración celular. Sucede en las plantas y sucede en los animales. Ojo que el elemento del eje suelo ya lo dejamos a un lado porque lo único que nos está dando son minerales. Y básicamente se llama la respiración celular. La respiración celular, a modo global, contiene la fosforilación oxidativa, que también es denominada cadena de electrones, en el caso de las células vegetales la fotosíntesis y en el caso tanto de células animales como vegetales la glicólisis y finalmente el ciclo de Krebs. Todo eso está conectado y ya vamos a ver cómo. Pero en primer lugar la fosforilación oxidativa, que es lo que nos da una cosa muy importante y ya la vamos a explicar. ¿Dónde sucede? Sucede en la mitocondria de todas las plantas. De hecho, es un proceso que sucede en casi todas las membranas a nivel celular. En cada membrana, esto que ven ustedes acá es una mitocondria. La mitocondria es como una espuma que tiene un hueco adentro. El hueco es este morado y está rodeado por unas membranas que es esta parte azul. Entre este espacio intermembranal siempre van a estar fluyendo hidrógenos. ¿Por qué? Básicamente porque existe un proceso en el cual este de acá, ya volvemos al otro. Este de acá es la cadena de electrones. En todo proceso metabólico, ya sea de reacciones anabólicas o catabólicas, se generan algo que se llama cofactores. Ojo, pueden ser cofactores oxidados, como este que vemos acá, este que se llama NAD, o pueden ser cofactores reducidos, como este subrayado en amarillo que se llama NADH. Ahora bien, la forma que contiene energía de un cofactor es la forma reducida, es decir, el NADH, por ejemplo. Ese no es el único cofactor, hay muchos otros. ¿De qué manera cuando él se oxida, es decir, cuando pierde ese hidrógeno, qué pasa con ese NAD? Es inservible, ya no funciona como un cofactor. Y recuerden que en la primer B-Learning vimos que los cofactores ayudaban a la acción de la enzima. Si no hay función de una enzima en una célula, pues la célula muere básicamente. Entonces, ¿de qué manera se puede reciclar ese cofactor y volverle a poner un hidrógeno? Por medio de la fosforilación oxidativa. Básicamente sirve como eso. Imagínense un fósforo donde ustedes lo prenden, ahí tiene toda la energía, pero cuando él se apaga, ese fósforo deja de funcionar. Imagínense ese fósforo ya quemado como el NAD. ¿De qué manera nosotros le volvemos a poner una cabecita de fósforo para que él vuelva a tener energía? Por medio de la fosforilación oxidativa. Y esto se hace mediado por unas proteínas que están incrustadas en la membrana celular de todas las células. Ojo. Y aquí, pues en este caso, estamos explicando para la mitocondria, lo que sucede es que esos hidrógenos que quedan libres en el citoplasma empiezan a fluir. Y ese movimiento, el hidrógeno, como ustedes recordarán, tiene un electrón. Es un electrón y ese electrón tiene energía y la energía genera una vibración. Ese hidrógeno sale y puede moverse por medio de estas proteínas que se denominan citocromos. Son básicamente proteínas incrustadas en la membrana. Y él brinca de una proteína a otra. Ese brincar o saltar genera una vibración. Una vibración no solo en esta proteína, sino a lo largo de toda la membrana fosfolipídica. Eso genera un movimiento. Y ese movimiento como tal genera una activación de esto. Esto que ustedes ven aquí esquematizado es una proteína que se llama
ATP sintasa o ATP sintetasa. Como su nombre lo indica, sirve para sintetizar ATP. ¿Y qué es el ATP? Adenosina trifosfato, la molécula más energética que puede existir dentro de una célula. Entonces estamos prendiendo la fábrica para producir energía. Como les dije, se genera un movimiento y ese movimiento o vibración activa la ATP sintasa. Y esa ATP sintasa pues básicamente empieza a actuar tomando moléculas de ADP o adenosina difosfato, de 2 fosfatos, y la convierte en ATP. Entonces, en este caso la fosforilación oxidativa ya nos ayudó a formar ATP. Pero más importante aún, por este flujo de hidrógenos que pasan, ¿cierto? Y que vuelven a entrar, ¿cómo vuelven a entrar? Cuando esta enzima ATP sintetasa genera una vibración, atrae el ingreso de hidrógenos. Y ese ingreso de ese hidrógeno va a pasar a formar NADH. Va a coger ese NAD, que fue como el fósforo que ya quemamos, y le vuelve a poner un H. Eso lo convierte en un fósforo nuevamente servible, nuevamente quemable, es decir, tiene energía. De tal manera que la fosforilación oxidativa permite activar la ATP sintasa para que ésta produzca ATP, ¿cierto? Y también para volver activos o reenergizar, si se pudiera decir, un cofactor oxidado. Entonces esa es la manera como la célula siempre va a estar funcionando, la cadena de electrones, ¿ok? O fosforilación oxidativa, es básicamente coger un fósforo y volverle a poner la cabeza. Entonces, dicho eso, esa es la base para muchas reacciones. Una de las principales es la fotosíntesis. Fotosíntesis nos enseñaron que sucedía en los cloroplastos y pare de contar. Ahora tenemos que ir un poco más profundo. Vamos a decir que la fotosíntesis se hace en 2 procesos, uno oscuro y otro con luz. Y los dos se hacen en el cloroplasto, pero en diferentes partes. ¿Listo? Recordemos que en una célula vegetal hay millones de cloroplastos, pero ese cloroplasto, ¿cierto? Imaginémoslo como un globo. Imagínense como esas bombas de fiesta que le meten otras bombitas adentro. Así es un cloroplasto. Y esas bombitas que tiene adentro, ¿cierto? Se llaman tilacoides. Y es allí donde en los tilacoides sucede realmente la fotosíntesis, tanto la oscura como la lumínica. ¿Listo? Y tiene un proceso muy parecido a la fosforilación oxidativa. Aquí vamos a hablar del proceso de fotosíntesis lumínica. Quiere decir que se hace con luz. Como ustedes saben, la luz es energía como tal, contenida. Entonces esa luz va a generar una vibración en las proteínas de membrana, muy parecidas a los citocromos que acabamos de ver, pero estas de aquí se llaman fotosistemas. Básicamente son proteínas de membrana que se especializan en convertir esa energía de la luz en energía palpable. Esa energía palpable básicamente es ATP. Y miren ustedes que esos electrones de luz van a vibrar entre citocromos y fotosistemas. Eso permitirá básicamente lo mismo que la fosforilación oxidativa. La activación de la ATP sintasa para que se puedan sintetizar moléculas de ATP, es decir, formar energía. De allí el concepto que nos dan en el colegio que la fotosíntesis convertía luz en energía. Ese es el primer concepto. Y adicionalmente va a permitir, ¿cierto?, la activación de una enzima que se llama la NADP reductasa. ¿Qué hace esa NADP reductasa? Básicamente hace lo mismo de coger el fósforo que ya está quemado y volverle a poner otra cabecita, pero esta vez en otro cofactor, no en el NADH, sino en el NADPH. Esas siglas más adelante las vamos a ver, qué significa cada cofactor, pero lo que les dije, un cofactor es energía cuando está reducida, y eso es lo que hace esa enzima NADP reductasa. Entonces, a modo global, en el ciclo de fotosíntesis lumínica se tomó luz, se pasó por unos fotosistemas, esos fotosistemas generaron vibración en la membrana que activó la ATP sintasa y esa ATP sintasa empezó a producir ATP. Y adicionalmente se activó otra enzima que se llama la NADP reductasa para producir un cofactor reducido que es el NADPH.
¿Y eso para qué es importante? Para el siguiente ciclo, la fotosíntesis oscura. ¿Listo? Que se denomina ciclo de Calvin. Otra cosa que nos enseñaron a nosotros sobre las plantas era que ellas tomaban CO2 y lo convertían en oxígeno. Y para de contar, en el medio de eso, o sea, al interior de la planta, suceden miles de reacciones y una de esas, tal vez la más importante, es esta, que también se denomina fotosíntesis oscura o ciclo de Calvin. Y pues esto es lo que nos pueden mostrar los libros, pero básicamente se trata de esto y lo voy a señalar aquí muy claramente. Esto es lo importante de este ciclo. Aquí se están fijando moléculas de CO2. El CO2 tiene un carbono. Si yo lo pego con una molécula de 5 carbonos, genero algo de 6 carbonos. Muy conocido, muy importante, que se llama la glucosa. Por eso es que decían que otro de los objetivos de la fotosíntesis era convertir la luz en carbohidratos, en glucosa, que es un carbohidrato. El proceso es un poco más complejo y utiliza un azúcar de 5 carbonos que se llama ribulosa. Le pega un carbono, pero no produce como tal el azúcar de 6 carbonos, sino que produce 2 de 3, que se llaman, bueno, aquí lo llaman ácido 3-fosfoglicérico, básicamente son 2 moléculas de 3 carbonos. De aquí lo más importante, y lo señalo ahorita, es esto. Este es un proceso de síntesis, donde yo cojo algo más pequeño, ojo, cojo aquí 5 carbonos, que es algo más pequeño, y lo convierto en algo más grande, en algo de 6 carbonos. Eso ya es una vía de síntesis, de formación. Por tanto, si es vía de formación, yo gasto energía. Miren ustedes que la fotosíntesis me producía energía, ATP y NADPH. Esas son 2 formas de energía. Pero en la fotosíntesis oscura voy a gastar, mire, voy a gastar esos ATPs que produje allá y ese NADPH que produje allá, lo gasto acá. Entonces, esa es otra particularidad de este ciclo. Y adicionalmente, pensar en lo siguiente, que el producto final se denomina gliceraldehído 3-fosfato. El nombre es complejo, básicamente son 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Y eso es lo que deben tener en cuenta para el paso que sigue. Recuerden de dónde obtuvimos estos ATPs, de fosforilación oxidativa y de fotosíntesis. Importante para el ciclo de Calvin, como les dije, el primer paso, la fijación de un carbono que es inorgánico. De hecho, para nosotros es un contaminante, es el CO2. Pero al introducir eso, nosotros necesitamos una enzima que se llama, les voy a leer, ribulosa 1,5 bifosfatasa carboxilasa oxigenasa. Se llama rubisco. Es la principal enzima en la naturaleza. Es la que está más distribuida porque está en todas las plantas. Todas las plantas hacen fotosíntesis. Entonces es lo más importante, la enzima rubisco. Y este ciclo tiene 3 partes. Una de fijación, donde se fija ese carbono inorgánico. Otra que se llama reducción, donde se gasta mucha energía. Y finalmente una de regeneración. Es un ciclo, ojo, no es una vía lineal, sino que se completa y vuelve y empieza y vuelve y empieza. Por eso se llaman vías metabólicas. Y de aquí lo más importante es esto. Entra un carbono de 5, un carbohidrato, una molécula de 5 carbonos, le pego un carbono y produzco 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. La naturaleza es perfecta y esto sirve para que ella se encadene con otro ciclo metabólico que vamos a ver más adelante. ¿Cierto? Aquí tenemos el gliceraldehído 3-fosfato que se produjo en ciclo de Calvin. Este señor se va a convertir. Este de 3 carbonos lo voy a pegar a otro de 3 carbonos para producir la glucosa. Como es una vía sintética, paso de 3 carbonos a unirlo con otro de 3 carbonos, en todo este proceso se gasta energía. Una de esas vías se llama la gluconeogénesis. Glucosa, neo, nueva, y génesis es formación. Entonces, formación de nueva glucosa a partir de una molécula de 3 carbonos. Es importante que tengan pendiente eso. Y a partir de que ya en la célula vegetal se haya formado glucosa, se abre un abanico casi que infinito de sustancias que se pueden sintetizar.
Entonces básicamente este es como el esquema que me va a indicar o a resumir qué es la fotosíntesis. Como yo les dije, el cloroplasto, donde se hace la fotosíntesis, está compuesto de unas bombitas más adentro que se llaman tilacoides. La parte lumínica se va a hacer en la parte externa, en la parte de afuera del tilacoide. Y la fase oscura de la fotosíntesis se hace al interior de esa bombita, de ese tilacoide. ¿Ok? ¿Listo? Entonces recuerden esto. Y ya contando nosotros con glucosa, las podemos pegar, o la planta la puede pegar, por ejemplo, para formar almidón. En el B-Learning pasado vimos cómo se formaba el almidón. O formar celulosa, que hace parte de toda la estructura de las plantas. ¿Listo? Esta es la vía que yo les comentaba y como les dije, utiliza una molécula de 3 carbonos que se llama el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué es importante que sea de 3 carbonos? Porque de esa manera se puede convertir en otra sustancia de 3 carbonos que se llama piruvato. Y al convertirse en eso, puede generar glucosa. Esta vía que ustedes ven acá, que se ve aquí con un poco de enzimas en rojo, esa es la gluconeogénesis, perdón, es la de azul, la gluconeogénesis que va hacia arriba. ¿Ok? Y es básicamente el ciclo final de esa fotosíntesis, de la manera en que entró luz y se convirtió en glucosa. Y es por eso que las plantas son tan importantes. Eso es lo que las hace organismos autótrofos. Ahora bien, adicional a estos procesos existen otras vías, como les comentaba, todas se están complementando. ¿Listo? Por ejemplo, una muy importante, la vía de las pentosas fosfato, y es la manera por medio de la cual se obtienen unas pentosas de 5 carbonos para unas funciones muy básicas. Por ejemplo, formar ribulosa. Si ustedes recuerdan, la ribulosa de 5 carbonos fue la que nos ayudó para el ciclo de Calvin, para iniciar el ciclo de Calvin. Entonces, para eso sirven las pentosas fosfato. ¿Para qué más? Para biosíntesis de nucleótidos. Ojo, recuerden ustedes el ADN y ARN, ¿qué significan? ADN significa ácido deoxirribonucleico, quiere decir que como base tiene la ribosa, que tiene 5 carbonos. Lo mismo el ARN. Para la obtención de NADH, también ya vamos a ver por qué. Porque resulta que esta vía de las pentosas fosfato depende de la disponibilidad de glucosa. Glucosa tiene 6 carbonos y la vía se llama pentosas, o sea 5 carbonos. Quiere decir que yo a través de glucosa obtengo sustancias de 5 carbonos, o sea rompo de una molécula más grande a una molécula más pequeña, se llama catabolismo, y todos los procesos de catabolismo o rompimiento producen energía. Aquí se los subrayo porque este es un cofactor reducido, que es otra forma de energía para la célula. ¿Listo? Y esta pues es la importancia de las vías de las pentosas fosfato. Asimismo, las plantas generan también, e incluso algunos animales, bacterias y también algunos organismos superiores pueden sintetizar vitaminas. Por ejemplo, a partir de glucosa se puede obtener manosa, ¿cierto? Que es otro carbohidrato, y a partir de ello podemos obtener ácido ascórbico. El ácido ascórbico es también conocido como la vitamina C. ¿Listo? Esa es una de las formas. Por ejemplo, la activación del ergosterol a través de la luz solar para producir vitamina D2. Eso también lo podemos hacer los animales, lo hacen las plantas también, los hongos, ¿cierto? Esta es la explicación de cómo se hacen los humanos para generar la forma activa de la vitamina, que es el 1.25 dihidroxivitamina D3 o vitamina D3, que es la manera activa. Por eso es importante que nosotros, los humanos, tomemos la luz del sol, porque estamos activando. Nosotros tenemos unas reservas a nivel hepático, pero deben ser tomado el sol para activar una sustancia que me va a activar a su vez la vitamina D3. Por ejemplo, vitaminas del complejo de la vitamina B pueden ser sintetizados por microorganismos y también a nivel hepático de algunos animales superiores. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Un poco sobre esta vía sintética de la gluconeogénesis.
se hace en la célula animal, ¿cierto? También la vegetal de una manera diferencial. En los animales se hace en el hígado y riñón y también algo en el músculo, ¿cierto? Y se complementa con otra serie de vías sintéticas o vías anabólicas. Una de ellas es la glucógeno génesis. ¿Qué es el glucógeno? Lo vimos en el B-Learning primero y es básicamente una cadena infinita de glucosas. ¿Dónde se guarda? En los animales, en el hígado, algo en el riñón, algo en el músculo, ¿cierto? Y obviamente, ¿cómo se forma? A partir de glucosa. Glucosa que ingresa a las células del hígado, del riñón y del músculo, y por medio de estas reacciones se une y forma cadenas que se van dividiendo para poder empaquetar en un pequeño espacio una gran cantidad de glucosa. Básicamente es una reserva energética. ¿Listo? Imagínense que cada bolita de esas es una glucosa, eso lo vimos en el primer B-Learning. Asimismo, como se unen estas, se puede formar en las plantas la unión de glucosas que se denomina almidón, que es el carbohidrato de reserva para las plantas. Con respecto a las vías catabólicas, como yo les dije, son las vías de rompimiento, vías en donde se produce ATP para las células vegetales y animales. ¿Listo? Digamos que hablar de vitaminas y minerales no es que ellas sean sustancias inorgánicas. Los minerales como tal son sustancias inorgánicas. En algunos puntos de la naturaleza están de forma activa, digamos que entre comillas orgánica, cuando se forman sales. Las vitaminas son orgánicas, sin embargo, la parte más importante de las vías catabólicas se da en estas sustancias, en carbohidratos, lípidos y proteínas. Y el rompimiento de proteínas, de carbohidratos y lípidos lo van a hacer los organismos heterótrofos, es decir, los animales. Recuerden que nosotros estudiamos 3 elementos: suelo, planta, animal. Del suelo dijimos que nos daban unos minerales, ¿cierto? Que en alguno de los documentos del curso se explica cómo ciclan esos minerales para que la planta los pueda tomar por sus raíces. Y la planta va a generar estas vías anabólicas de formación o de síntesis para formar moléculas. ¿Qué moléculas? Proteínas, carbohidratos y lípidos. Una vez ellas forman eso y hace parte de sus células y de su estructura, básicamente llega un animal y se alimenta de esas plantas. Esos son los organismos heterótrofos, nosotros, los animales superiores. Y por eso las vías catabólicas se han caracterizado de mejor manera en los animales. Ahora bien, tanto proteínas, carbohidratos y lípidos se degradan al mismo tiempo durante tiempos, digamos que tienen una duración diferente adentro de un animal. En el caso de los carbohidratos, almidón, la celulosa no, el almidón, glucosa, en fin, van a tener esta vía metabólica global que se lleva a cabo, mucho cuidado, en 2 partes en los animales, en la boca y en el tubo o en el lumen intestinal y estomacal. Básicamente los carbohidratos grandes van a ser degradados por enzimas y se van a convertir en monosacáridos. Esos monosacáridos, que ya son más chiquitos, mono quiere decir uno, los azúcares más pequeños ya pueden viajar vía sanguínea y la gran mayoría llega a la central metabólica del cuerpo de los animales, que es el hígado. Y el hígado decide distribuirlos a la sangre o sintetizar moléculas para él mismo. Un ejemplo muy claro es el ciclo de Cori. El ciclo de Cori permite que moléculas monosacáridas como la glucosa puedan fluir entre hígado, viajar por la sangre y llegar al músculo. ¿Listo? Y de esta manera puede ciclar no solamente carbohidratos, sino también, por ejemplo, transportados con aminoácidos. Esto es importante porque pasa de ser una reserva en el hígado, cualquier sustancia, a convertirse en una reserva a nivel muscular. Como estábamos hablando de carbohidratos, el primer sitio yo les dije que era la boca. La boca de todos los animales, o la gran mayoría, contiene una enzima que se llama la amilasa salivar.
Esa amilasa, como su nombre lo indica, ataca al almidón y ese almidón básicamente va a resultar degradado. Imagínense que cada una de estas es una glucosa y cadenas infinitas de glucosas son lo que componen el almidón. Entonces la amilasa va a romper estos enlaces alfa 1,4 y me va a generar azúcares sencillos o disacáridos. Y esos azúcares, esto es básicamente el proceso, y esos azúcares sencillos ya pueden viajar a nivel sanguíneo y obviamente a nivel intestinal. También existe otra amilasa en los animales que es la amilasa pancreática y esa actúa básicamente al final del estómago y al inicio del intestino delgado. ¿Listo? Una vez alcanza el hígado básicamente decide qué hacer con ese pool o con ese grupo, con esa reserva de glucosa. Puede almacenarla en el hígado en forma de glicógeno o bien puede exportarla a músculo, a cerebro, en el caso de los mamíferos a glándula mamaria, ¿cierto? Y puede sufrir otra serie de reacciones, pero la más importante es que en la misma sangre y en los demás tejidos esa glucosa es la principal fuente de energía. ¿Cómo hacemos que esa molécula de 6 carbonos se me convierta en energía? Pues rompiéndola. Y la manera más fácil es una vía que se llama la glicólisis o rompimiento de la glucosa. Ya la vamos a ver más adelante. Esto básicamente para lo que puede hacer esa glucosa, la gran mayoría de carbohidratos grandes, cuando son degradados, casi siempre terminan convertidos en la molécula sencilla que es la glucosa. Viaja por sangre, va al hígado y el hígado la puede exportar a sangre, la puede convertir en glicógeno, la puede convertir, por ejemplo, por la vía de las pentosas fosfato a una pentosa, ribosa 5-fosfato, importante para el ADN, importante para la fotosíntesis oscura. O bien puede degradarla en el mismo hígado hasta piruvato. Esta vía que ustedes ven acá se llama la glicólisis, ya la vemos más en calma. E incluso ese piruvato que es de 3 carbonos lo puedo seguir rompiendo para obtener más energía y convertirlo en una sustancia que se llama acetil-CoA o acetilcoenzima A, que es el centro del metabolismo celular, del metabolismo energético, ¿cierto? Porque a partir de él se activa un ciclo muy importante que se llama el ciclo de Krebs o ciclo de ácido tricarboxílico, es todo lo mismo. Es el punto máximo, o sea, como coger esa naranja, exprimirla y posteriormente pasarla a un exprimidor manual que le saque la última gota de jugo. Ese es el ciclo de Krebs que lo vamos a ver al final. ¿Y de qué manera se controla eso en el hígado? Por hormonas. Recuerden ustedes que las hormonas son proteínas que tienen una función de controlar la actividad de ciertas sustancias. En este caso, el páncreas produce 2 hormonas, la insulina y el glucagón. Ellas controlan el nivel de glucosa en sangre, que es vital para los animales. Cuando hay mucha sangre, cuando hay mucha glucosa en la sangre, fluyendo en la sangre, pues básicamente se va a activar o se va a producir en el páncreas la insulina. Y esa insulina le da la orden al hígado de que tome esa sangre y la almacene o la mande a los tejidos y allá se puede almacenar. ¿Y qué pasa? Como el nivel de glucosa en sangre entonces baja porque ya fue distribuido, entonces cuando él empieza a bajar mucho, se activa la otra hormona, que es el glucagón. Y ese glucagón va a hacer lo siguiente, le da la orden al hígado y a los tejidos que toda reserva de glucosa que tengan, la rompan y vuelvan a exportar glucosa a la sangre. De tal manera que en ese flujo se mantienen todos los animales de glucosa. De hecho, eso sostiene los signos vitales de la gran mayoría de animales. ¿Y de qué manera se hace ese rompimiento? Por ejemplo, la glucosa que se almacenó en el hígado en forma de glicógeno o glucógeno se rompe por una vía que se llama la glicógeno-lisis, o lisis significa rompimiento, y básicamente empieza a romper cadenas y cadenas de glucógeno para obtener finalmente una glucosa 6-fosfato que posteriormente actúa una enzima que se llama la glucosa 6-fosfatasa y me libera glucosa a la sangre. Esa es la función de esta glicogénolisis. Como yo les comentaba al principio, el ciclo vital de la respiración celular incluye la fosforilación oxidativa o cadena de electrones,
o cadena respiratoria también le llaman. La fotosíntesis en el caso de las células vegetales, la glicólisis, que es esta que vamos a ver, y finalmente el ciclo de Krebs. Cuando esas 4 ruedas están funcionando bien, pues básicamente hay un ciclaje de energía que permite a una célula seguir viviendo y seguir respirando. La glicólisis, rompimiento de glucosa, tiene una serie de pasos. Lo más importante de este proceso es que, como yo cojo esta glucosa y le parto los enlaces, al momento en que yo le parto cada enlace, ¡pum!, produzco ATP o produzco cofactores reducidos, es decir, produzco energía. El punto final de la glicólisis es cuando yo tomo la glucosa de 6 carbonos y la llevo a piruvato, que es de 3 carbonos. Pero ¿qué pasa en situaciones o en algunos lugares en la naturaleza en donde hay ausencia de oxígeno? La ausencia de oxígeno va a permitir que la glicólisis no termine en piruvato, sino que se termine convirtiendo en una sustancia que se llama lactato o ácido láctico. Básicamente es lo mismo. Es lo que sucede, por ejemplo, en los humanos cuando hacemos una gran actividad física, que la respiración nos falta un poco, ¿cierto? Nos cansamos fácilmente, se nos debilitan los músculos y es básicamente porque a deficiencia de oxígeno se activa una enzima que se llama la deshidrogenasa láctica y esa permite que el piruvato se convierta en lactato. El lactato o ácido láctico, como su nombre lo indica, es un ácido, es ácido. Entonces lo que tenemos en los músculos es ácido, por eso nos duele y pues básicamente todos nuestros órganos son músculos. Entonces de ahí el dolor y la fatiga en exceso de ejercicio y en deficiencia de oxígeno. En otros lugares de la naturaleza, por ejemplo en el rumen de las vacas, que hay muy poco oxígeno, se lleva a cabo esta vía metabólica. Y así se ve la respiración celular, ¿ok? Tenemos fosforilación oxidativa, tenemos ciclo de Krebs, que no lo hemos visto, ya lo vamos a ver, y tenemos glicólisis. Todas ellas van a estar encadenadas funcionando para que la célula siempre tenga ATP, cofactores reducidos, para que pueda hacer todas sus funciones metabólicas. Con respecto a la degradación o lisis o proteólisis, ¿cierto? Rompimiento de la proteína, básicamente, como les dije, se lleva a cabo en el lumen o en el tubo del intestino y del estómago. Las proteínas, que son muy complejas, son atacadas por enzimas que se llaman, a modo general, proteasas. Una de esas es la pepsina, la más importante, y ella empieza a degradar y a romper esa maraña de proteínas. ¿Quién activa esa pepsina? El ácido clorhídrico, que todos los animales tenemos en el estómago. Y luego de que esa proteína es quebrada, se generan péptidos grandes, unos más chiquitos, e incluso aminoácidos. Esos los que son aminoácidos grandes deben ser quebrados nuevamente y ahí atacan otras proteasas de tipo pancreático. El hecho es que esa maraña de esa proteína tiene que ser quebrada hasta aminoácidos o hasta péptidos muy pequeños, es decir, los que tienen 3 aminoácidos únicamente. Y eso se tiene que dar para que en ese hueco o lumen intestinal, eso que es tan chiquito como un aminoácido, como un péptido muy chiquito, puede atravesar la pared, de otra manera no podría. Y es allí en ese intestino donde se absorbe la gran mayoría de nutrientes, pero ellos son como una puerta. Por una puerta uno, por ejemplo, no puede meter un carro, pero si ese carro tiene 4 personas y las 4 personas se bajan, sí pueden atravesar la puerta. Pasa lo mismo con la pared intestinal. No puede pasar una proteína completa, pero sí pueden pasar pequeños aminoácidos, pero pequeños péptidos o aminoácidos. Al ingresar a la célula del intestino, la célula del intestino puede utilizar esos aminoácidos para sintetizar sus proteínas, o bien puede enviarla al hígado. A nivel intestinal, esos aminoácidos pueden ser incluso degradados, ¿cierto? Por medio de una reacción que se llama la desaminación oxidativa. Y básicamente eso es romper un aminoácido. ¿De qué se compone un aminoácido? De un grupo amino y de un grupo ácido. Cuando se hace la reacción de la desaminación oxidativa, el grupo amino coge por un lado y el grupo ácido coge por otro.
Y eso es básicamente lo que sucede acá, miren. Por la vía catabólica se obtiene un esqueleto carbonado, básicamente la cadena del aminoácido con el extremo ácido y el grupo amino. El grupo amino tiene nitrógeno, que es muy importante para la síntesis de otras proteínas. Y por la vía sintética, es decir, los aminoácidos que fueron absorbidos por esa célula del intestino delgado pueden ayudar a formar otras proteínas. Es decir, en esa célula pueden coger un aminoácido, pegarlo a otro, pegarlo a otro, pegarlo a otro y formar proteínas. Puede formar hormonas, puede formar neurotransmisores, ¿cierto? Pero básicamente el que va a decidir eso es casi siempre el hígado y el nivel de hormonas circulante en sangre de un animal. Ahora bien, incluso más allá de la desaminación oxidativa, existe otra forma de utilizar o una forma superior de sacarle más energía todavía a esa molécula y es coger los grupos aminos y degradarlos para para producir como desecho un grupo amoníaco, y ese se puede convertir a nivel del hígado de los animales en urea. La urea, algunos animales la pueden reciclar, los humanos no somos tan eficientes para eso, pero por ejemplo las vacas, las cabras, las ovejas pueden hacerlo con gran facilidad y es reciclar esa urea. Esta vía del ciclo de la urea es una vía anabólica porque se toma una molécula muy pequeña, ¿cierto? Como el amonio, y se convierte en una sustancia más compleja como la urea. Gasta muchísima energía y sucede a nivel hepático. Entonces, como les dije, si bien el aminoácido que fue absorbido a nivel intestinal puede sufrir varias vías, la gran mayoría de esos aminoácidos que se absorben a nivel intestinal se van al hígado y el hígado decide qué hacer con ellos. Puede desaminarlos, puede convertirlos en proteína plasmática, puede sintetizar otras proteínas, puede volver y soltarlos a la circulación general, puede mandarlos al músculo para que se forme proteína muscular, ¿cierto? O bien puede llegar e introducir esos aminoácidos y convertirlos en unas sustancias que son afines al ciclo de Krebs. Es decir, el hígado puede incluso tomar aminoácidos y convertirlos al final en energía. Finalmente, las grasas o los lípidos, la forma de lipólisis o de rompimiento de lípidos es igual, es en el tubo, en la parte interior del intestino delgado y básicamente allí atacan unas lipasas producidas en el páncreas. Ellas segmentan o rompen las moléculas de grasa y las cubren de sales biliares. Posteriormente, esas sales biliares también ayudan a degradar cada vez más y a volverlo más chiquito hasta que lo convierten en dos cosas, en ácidos grasos libres, ¿cierto? Que pueden fluir directamente, pueden atravesar la pared de la membrana celular, o bien también en unas sustancias más pequeñas como el glicerol. Recordemos la estructura de los lípidos que vimos en el B-Learning primero. Y una vez ellas están a nivel de la célula del intestino, ellas son empaquetadas en unas moléculas y exportadas a la sangre. Esas moléculas se llaman kilomicrones. Entonces la célula llega y coge grasa, coge colesterol, fosfolípidos, glicerol, triglicéridos y alrededor le unta proteína para que pueda flotar en la sangre o sea soluble. Y ese kilomicrón lo exporta hacia el hígado. Todas las vías conducen ahí sí al hígado. ¿Ok? Otra de las vías importantísimas catabólicas que suceden en tejidos animales es la beta-oxidación. Y la beta-oxidación, como yo les dije aquí, que luego de este rompimiento máximo de la grasa se obtenían ácidos grasos. Y hasta ahí en este proceso ya se generó energía. Pero si se quiere aún más generar energía, a nivel celular se lleva a cabo la beta-oxidación. Esto de acá es un ácido graso. La beta-oxidación utiliza una enzima que rompe cada dos carbonos y cada que rompe un enlace genera ATP. Rompe un enlace, genera ATP. Entonces es una vía catabólica muy importante porque genera mucha energía a partir de los ácidos grasos. ¿Y por qué de a dos carbonos? Porque básicamente estos dos carbonos, ¿cierto?, van a pasar a nivel de la mitocondria
y se van a convertir en acetilcoenzima A, una molécula de 2 carbonos. Y posteriormente le podremos sacar más energía en el ciclo de Krebs. Por eso es que las grasas son supremamente energéticas. En este proceso de lipólisis intestinal ya ganamos energía. Aquí cuando se siguieron rompiendo ganamos energía. Se generaron ácidos grasos y yo lo metí a beta oxidación, se genera más energía. Y luego cada uno de estos 2 carbonos se convierte en acetil-CoA, se convierte en más energía. ¿Listo? La vía reversa de la beta oxidación es algo que se llama la síntesis de novo. La beta oxidación rompía de a 2 carbonos, la síntesis de novo toma de a 2 carbonos y los pega hasta formar ácidos grasos de 16 y 18 carbonos. Es una vía que gasta energía porque es sintética, pero es supremamente importante en los animales que utilizamos para consumo humano, cerdos y sobre todo vacas, cabras y ovejas. Hasta allí lo que son las vías catabólicas generales. Para concluir el tema, como yo les dije, la respiración celular incluía la fosforilación oxidativa o cadena de electrones o cadena respiratoria. Posteriormente trabajaba una fotosíntesis en el caso de las plantas o una glicólisis en el caso de las células animales. Y posteriormente, o finalmente más bien, tenemos el ciclo de Krebs, que es la forma máxima en la que las células animales pueden obtener energía rompiendo una molécula. Y entonces el ciclo de Krebs obviamente se lleva en la mitocondria, que es la central energética de las plantas, y lo más importante es esto que se subraya acá. El ciclo de Krebs produce ATPs y cofactores reducidos, o sea, más energía. Es un ciclo básicamente energético, ¿cierto? Que se alimenta o que funciona a partir de moléculas de acetil-CoA, de moléculas de 2 carbonos, ¿ok? Y esas moléculas de 2 carbonos, como dije, el acetil-CoA, se pueden obtener desde proteínas, a partir de carbohidratos y a partir de lípidos, de acuerdo al esquemita en donde les mostraba el hígado como la parte central del metabolismo. Entonces ustedes pueden observar de qué manera, por ejemplo acá tenemos la fotosíntesis oscura o ciclo de Calvin, que me generaba gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. Posteriormente, ese gliceraldehído 3-fosfato se puede convertir en piruvato y ese piruvato se puede convertir en glucosa, ojo, o bien él puede convertirse a acetil-CoA, es decir, a una molécula de 2 carbonos, y automáticamente ingresaría al ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, generando energía. El nitrógeno también tiene su ingreso, porque resulta que los aminoácidos se pueden convertir en algo que se llaman cetoácidos, como el alfa-cetoglutarato. Es otra puerta de entrada al ciclo de Krebs. Los lípidos, dijimos, los triglicéridos se pueden romper y obtener sus ácidos grasos que lo componen, y esos ácidos grasos por medio de la beta oxidación puede obtener moléculas de acetil-CoA, entro a ciclo de Krebs. De tal manera que este sería la central de producción de energía, pero todo depende de que funcionen las enzimas para estos ciclos. Y la energía requerida para estos procesos proviene casi siempre de 2 fuentes, de ATP y de cofactores reducidos. ¿Dónde obtenemos ATP y cofactores reducidos? Fosforilación oxidativa, ¿cierto? Fotosíntesis, la parte lumínica, y ciclo de Krebs. Entonces una célula funciona gracias a esos procesos. Yo les agradezco por su atención, sé que es una charla densa, este tema en realidad abarca casi todo el contenido de un semestre en cualquier otra universidad, sin embargo aquí, por cuestiones de que es un curso transversal para 3 carreras, debemos tratar de sintetizar una gran cantidad de información. Yo les agradezco por su atención. Luego de esta charla viene el desarrollo del taller grupal y posteriormente una evaluación de la jornada. Espero que la hagan a conciencia y espero también que hayan entendido muchos de estos temas. Si tienen alguna duda pueden contactarme a mi correo institucional wilmer.cuervo@unad.edu.co o bien me pueden contactar vía Skype. El Skype mío es WIL
ALCU, Will Al Q 84. Entonces, cualquier duda que tengan de estos temas que les sirven de preparación para el examen final, pueden contactarme y con mucho gusto les resolveré sus dudas. Mil gracias.